Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro webinario de hoy, cómo hacer un aumento de precios exitoso. Eh, Como de costumbre, pues tengo el agrado de contar con la compañía de mi excelente amigo y colega Mario Morales. Como ustedes saben, Mario es director ejecutivo de estrategia e innovación para EY Centroamérica y República Dominicana, y junto con él hemos co-creado este webinario que esperamos sea de muchísima utilidad para todos ustedes. Esta es la agenda de los temas que tenemos para hoy. Primero vamos a hablar brevemente, muy rápido, de la coyuntura actual y de la necesidad de aumentar los precios ante la inflación. Y luego, pues vamos a contrastar esto un poquito con la realidad, porque, y en tratar de entender por qué la mayoría de los incrementos de precios no alcanzan sus metas. Y en la parte más importante de este webinario, y a la que le vamos a dedicar más tiempo, les vamos a compartir mejores prácticas y les vamos a dar 12 consejos para hacer un aumento de precios exitoso. Y para hacerlo muy práctico, vamos a compartirles también un caso de éxito de uno de nuestros clientes que logró hacer un aumento de precios del 6.2% a clientes actuales y 10% a clientes nuevos, oigan, sin perder volumen. Y para terminar, vamos a compartirles una herramienta que es un mapa de ruta que su empresa puede seguir para hacer un aumento de precios exitoso. Así es que, para empezar, los dejo ya de una vez con Mario. Muchísimas gracias, Paul. No queremos invertir mucho tiempo discutiendo lo que ya todos conocemos sobre la inflación, pero solo para darles un poco de contexto, recordemos que, número uno, durante la pandemia, ¿verdad? Se tomaron medidas económicas para reactivar la economía, medidas que hicieron llegar grandes cantidades de efectivo a manos de los consumidores, lo que ha tenido un efecto rebote, aumentando la inflación a niveles sin precedentes en los últimos 20 años. Adicionalmente, la crisis de los contenedores ocasionada por el desbalance en el comercio entre China y el mundo disparó los precios de los fletes de todas las mercaderías que vienen de China. Estamos hablando que antes traer un contenedor costaba $4,000 y hoy estamos viendo precios de $16,000 por el mismo contenedor. Si solamente vemos el precio de las materias primas en los Estados Unidos, como la energía, por ejemplo, metales industriales, la agricultura, la ganadería, prácticamente todas han aumentado sus precios de forma significativa durante el año pasado, llegando a rangos de aumento entre el 20 y 30%. Y para empeorar las cosas, saliendo de la pandemia, el señor Vladimir Putin decidió invadir a Ucrania, lo que ha ocasionado un aumento exponencial en otras materias primas, entre ellas los fertilizantes, los aceites comestibles y granos como el maíz y el trigo, así como el aumento exponencial, como todos sabemos, del petróleo y sus derivados, que todos hemos experimentado cuando tenemos que ir a llenar el tanque en nuestros autos y que obviamente tiene un efecto dominó sobre la economía y el precio de todos los bienes y servicios. Recientemente, la FED en los Estados Unidos y la mayoría de los bancos centrales ha tenido que subir las tasas de interés para disminuir la masa monetaria y de esta forma ayudar a controlar la inflación. Entonces, en resumen, el mundo vive niveles de inflación sin precedentes de los cuales ninguna empresa ni consumidor se puede escapar. Ante este escenario, en donde los costos han subido a causa de la inflación, sus márgenes se han erosionado significativamente, ya que para algunas empresas no es tan fácil subir los precios, ¿verdad?, a sus clientes. Solo para que nos hagamos una idea, por ejemplo, de muchas empresas de consumo masivo que venden buena parte de sus productos a través del canal moderno, ¿verdad? Perdón, creo que se me enredaron los slides, Paul, vos sabes, no sé qué me pasó, porque estaba hablando del slide que sigue, pero permítanme para seguir aquí. Vean, básicamente, ante este panorama inflacionario, muchas empresas se están preguntando si deberían aumentar sus precios. Sin embargo, esa no es la pregunta que ustedes deben hacerse. Su empresa en este momento necesita aumentar los precios sí o sí para proteger sus márgenes. La pregunta que su empresa debe hacerse es cuándo
y cómo va a subir los precios para no perder rentabilidad por la inflación. Vean, antes de la inflación había un cierto desbalance en la distribución de los márgenes entre los fabricantes y los detallistas. Para efectos de este ejemplo, supongamos que el margen se repartía igual entre ambos. Al aumentar repentinamente los costos de las materias primas, si el precio de venta no cambia, entonces lo que se produce es un desbalance, donde el detallista mantiene su margen, pero el fabricante tiene que asumir todo el aumento en los costos, perdiendo así buena parte de sus ganancias. Entonces, es así como al aumentar el precio de venta se puede restaurar el balance, ¿verdad? En una forma en que se reparte el margen entre fabricantes y detallistas. Entonces, nos gustaría arrancar con la primera pregunta del día. Entonces, alisten sus ratones. Vamos a compartirles y permítanme. La pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Su empresa ha aumentado o está planeando aumentar los precios? Y tenemos las siguientes opciones. No hemos aumentado ni vamos a aumentar nuestros precios. La segunda es, no hemos hecho aumentos de precio este año, pero pensamos aumentar. La tercera es, ya hicimos un aumento de precios este año, pero no vamos a aumentar más. Y la cuarta es, estamos planeando volver a aumentar los precios este año. Nos gustaría saber su respuesta. Permítame nada más lanzar esta pregunta. Deberían estarla viendo en estos momentos. Ya la vemos, Mario, sí, perfecto. Es de opción única, entonces con solo que marquen alguno de los puntitos, se registra ya las respuestas de todos y ahí a continuación en unos segunditos les vamos a compartir las respuestas. Esto sirve también de retroalimentación para que ustedes que están participando pues entiendan la situación en que las otras personas que están participando se encuentran también. ¿Cómo va el nivel de respuestas, Mario? Paul, en estos momentos tenemos 69 de 90 personas que ya nos acompañan vamos a darles unos 10 10, segundos 15. más Sí. para llegar a una gran mayoría que nos contesten. Ajá. Si quieren lo podemos cerrar acá. Vamos a compartir y permítame mostrarles los resultados. Vean qué interesante. El 51% de ustedes, es decir, la mitad, dice, estamos planeando volver a aumentar los precios este año. O sea, ya hicieron aumento y los van a volver a aumentar. Muy interesante, la mitad. Seguidos por un 28%, una cuarta parte, que dicen, ya hicimos un aumento este año, pero por ahora no vamos a aumentar más. Ya ahí tenemos prácticamente el 79% de todos ustedes. Solo un 14% nos dice no hemos hecho aumentos de precio este año, aunque están pensando aumentar, y un 7% de ustedes no han aumentado ni piensan aumentar. Vean qué interesante. Súper. Interesante los resultados que tenemos. Súper interesante, Mario. En general, digamos, 8 de cada 10 ya hicieron aumentos y la mayoría de ellos está pensando en volver a aumentar. Es realmente súper interesante. Vean, de acuerdo con un estudio de precios global desarrollado por la empresa SKIP, ante esta pregunta, ¿ha incrementado el precio de sus productos o servicios en los últimos meses? Un 58% de las empresas contestaron que sí. Un poco más bajo tal vez que nuestra muestra que llegaba a los 79%, ¿verdad? Y ante la pregunta, ¿está planeando un aumento de precios adicional para sus productos en el 2022? Un 52% de las empresas contestaron que sí. Exacto. Este último valor sí va un poquito más en línea con las respuestas de los participantes de hoy. Así es. Vean, ahora vamos a hacer un ejercicio para que comprendamos lo que sucede si no aumentamos los precios ante la inflación. Presten mucha atención porque aquí, de verdad que vamos a hacer unos cálculos. Entonces, supongamos que vendemos un producto, cualquier producto, que tiene un margen del 20%, sufre un aumento en sus costos del 12,5% y nuestra empresa decide no aumentar precios. Entonces, repito, tenemos un margen de 20, los costos aumentaron 12,5 y la empresa no
va a aumentar precios. Entonces, la pregunta que les tengo es, ¿cuánto tienen que subir las ventas de este producto para mantener la misma rentabilidad en términos absolutos que teníamos antes del aumento de costos? En este ejercicio, Paul, vamos a darles un poco más de tiempo para que tengan tiempo de hacer la matemática y sacar Listo. tus Pero, calculadoras. Vean. Entonces, insisto y repito, un producto con un margen del 20, mis costos aumentaron 12,5. ¿En cuánto tengo que aumentar mis ventas para mantener la misma rentabilidad en términos absolutos? Y las respuestas son 12,5%, 25%, 50% y 100%. Entonces, vamos a compartirles las opciones para para que ustedes puedan contestar. Se ¿Quién se vale, lo? se vale Sí, usar calculadora. se vale usar calculadora, exactamente. Paul, y estamos pasando la marca de los 101 participantes el día de hoy. Quiero agradecerles muchísimo a todos por acompañarnos. Buenísimo. De verdad que Paul y yo ponemos mucho entusiasmo en que esto les agregue muchísimo valor a ustedes y que su tiempo sea bien, bien, bien. Así es. Así es. Y vean, esta pregunta, en realidad, bueno, algunos de ustedes se dirán, bueno, ¿para qué nos están preguntando estas cosas? Bueno, es porque ahora les vamos, obviamente, a mostrar la respuesta correcta y vamos a enseñarles cómo se llega a ese cálculo. Y creemos que eso nos va a ayudar, sobre todo, a abrir los ojos a más de uno sobre la necesidad de tener que hacer aumentos de precios para poder defender el margen. ¿Cómo estamos con la respuesta, Mario? Paul, vamos por el 45% de los participantes. Obviamente lo Okay. están pensando. Vamos a O, darles. o lo están pensando o no se atreven. Recuerden, las respuestas son anónimas, así es que si tal vez no le llegaron al cálculo, pero creen que debe andar voten por ese número. Al final es una encuesta como cualquier otra, totalmente anónima, y lo importante es entender la percepción del grupo. Creo que el grupo más o menos piensa. Paul, llevamos por el 60%. Voy a cerrarla aquí Listo. Gracias a todos, de verdad, por sus respuestas. y les comparto los resultados. Ve, Paul, Ujú, la gran mayoría, el 36%, dicen que la empresa tiene que aumentar en un 25% sus ventas para recuperar la misma rentabilidad, ujú. seguido por un 31% que dicen que tienen que aumentar las ventas del producto en un 50%, Ok. seguido por un 28% que dice que hay que aumentar las ventas en lo mismo que aumentaron tus costos, un 12,5%, y tenemos solamente un 5% que piensa que en realidad hay que aumentar, duplicar, o sea, aumentar en un 100% las ventas del producto. Parece un número Ujú. bastante alto, ¿verdad, Paul? Parece un número bastante alto, pero bueno. Veamos ahora, como dice el profesor, veamos la respuesta, ¿verdad? Ujú, Vean, hagamos un gráfico. Bueno, recordemos, un producto con un margen del 20%, aumentamos los costos, nos aumentan nuestros costos de un 12,5 y no vamos a hacer un aumento de precios. Entonces, vean, hagamos un gráfico en donde ponemos el precio abajo en el eje de las X y el volumen en el eje de las Y. Para que los cálculos sean fáciles, hagamos un supuesto, y es que el producto tiene un precio de 100. La verdad ujú. es que no sabemos el precio, pero pongámosle un precio de 100. Y si el producto tiene un margen de, ¿verdad? Del Del 20. 20%, esto significa, ¿verdad? Que mis costos son 80%. Ujú, Entonces, como lo ven ahí. Y entonces también supongamos que vendemos, para hacerlo sencillo, 100 unidades del producto. Esto significa que mi margen es de 2,000, es decir, un margen unitario de 20, ¿verdad? ujú, 100 menos 80 multiplicado por 100 unidades. Es decir, la utilidad que yo estoy haciendo con este producto bajo estos supuestos es de unos 2,000, ¿de acuerdo? ujú, ujú. Ahora veamos qué pasa si mis costos aumentan un 12,5%. Si mis costos eran 80, yo multiplico eso por 1,125, ¿verdad? Un aumento de 12,5 hace que mi nuevo costo sea de 90. Y como mi precio es de 10, reduce mi margen de a la izquierda 20 a la derecha en 10. Mi nueva utilidad para un volumen de 100, ¿verdad? Es de apenas
¿verdad? ¿Verdad? Para un volumen de 100, ¿verdad? 100 unidades, es 100 unidades multiplicado por un margen de 10, que es de 1000. Es decir, el aumento de costos reduce mi margen de ganancia a la mitad, literalmente a la mitad, 1000. Para recuperar el margen absoluto que yo tenía en la situación inicial, que eran 2000, esta empresa tendría que vender 200 unidades, como lo ven ustedes en el gráfico, lo que significa aumentar las ventas en un 100%. Es decir, lo que, por lo tanto, la respuesta correcta es de un 100%. Así es. 5% de ustedes acertaron la respuesta correcta. ¿A uno le parece, Paul, que, digamos, increíble que haya que vender el doble para recuperar la misma rentabilidad? Pero este es un ejemplo sumamente poderoso que nos hace reflexionar del impacto que tiene el aumento de costos por la inflación en las utilidades de su empresa. Así es, Mario. Y te voy a agregar un comentario chiquito aquí. A veces no decidimos no hacer el aumento por miedo a perder volumen. Con este ejemplo queda demostrado que a veces es mejor hacer el aumento y perder algo de volumen, porque el margen absoluto al final va a ser más grande que si no hacemos ningún aumento, aunque mantengamos el volumen. Entonces, a veces defendemos mucho el volumen, pero no estamos viendo el efecto en la rentabilidad. Muy cierto, Paul. Ahora vean, en un estudio de precios global realizado por la empresa SKIP, se le preguntó a las empresas qué porcentaje del incremento de precios que buscan logran capturar realmente cuando lo implementan. La respuesta que dieron las empresas es que 97% de los aumentos de precios que hacen o intentan hacer fracasan en alcanzar las metas que ellos se habían fijado. Es decir, lo que sí, esto significa es que las empresas en general han perdido su poder de precios, que es esa capacidad que tenemos las empresas de cobrar lo que nos merecemos por el valor que estamos creando. De acuerdo con la experiencia Paul y mía, existen 7 causas fundamentales de por qué los aumentos de precio fracasan. Pongan mucha atención en esto. Primero, las metas de aumentos son muy ambiciosas y no toman en cuenta, por ejemplo, que hay ciertos canales o clientes a los que es más difícil hacerles un aumento de precios. 2, ¿verdad? Se aplica el aumento de precios a todos los productos del portafolio y clientes por parejo, lo cual, digamos, no es recomendable. La tercero, que es muy importante, comunicamos muy mal el aumento de precios a los clientes o a veces no lo comunicamos del todo, ¿verdad? Apropiadamente. Cuarto, ¿verdad? Nos falta preparar a nuestra fuerza de ventas para gestionar los aumentos de una forma efectiva. También falta un plan de reacción ante qué puede hacer la competencia. Y las empresas no monitorean apropiadamente la ejecución del aumento de precios. Y lo que justo acaba de mencionar Paul, cedemos demasiado rápido cuando se nos cae el volumen. Es decir, hacemos el aumento de precios, pero cuando no se llega a las metas de ventas, entonces inmediatamente nos damos por vencidos. Entonces, si su empresa está como esta persona, ¿verdad? Ahogándose ahí en un aumento de costos por la inflación, les queremos lanzar un salvavidas. Paul y yo hemos desarrollado con base en nuestra experiencia haciendo consultorías en América Latina una serie de consejos prácticos para que ustedes mejoren las probabilidades de éxito en aumentar los precios, ¿verdad? Para proteger sus márgenes ante la inflación. Así que los dejo con Paul. Gracias, Mario. Bueno, vean, tenemos para ustedes hoy estos 12 consejos que al aplicarlos les ayudarán a mejorar el nivel de éxito a la hora de implementar el aumento de precios. Yo les voy a hablar sobre la vulnerabilidad y de por qué es importante evaluarla, de por qué es mejor no subir los precios de manera uniforme y cómo una explicación ayuda a ganar la aceptación de clientes. Además, vamos a ver cómo plantear metas realistas de aumentos de precios y cómo la utilización de combos, o en inglés se le llama bundles, nos pueden ayudar a disimular de alguna manera los aumentos de precios, de la misma forma que los aumentos indirectos. Luego Mario nos va a comentar de la importancia de hacer valer lo que está en los contratos, esto para las empresas que venden B2B.
y de cómo los ajustes a las condiciones comerciales de los clientes pequeños y los ajustes por encima de los precios mágicos, entre otros, le pueden ayudar a capturar más valor del mercado. También Mario nos va a comentar sobre los planes de migración para clientes, así como de la importancia del monitoreo de los competidores y de la efectividad en la implementación del cambio de precios. Bueno, empecemos. Primer consejo, evalúe su vulnerabilidad ante la inflación. Vean, la inflación no afecta a todas las empresas por igual. Algunas son más vulnerables que otras. La vulnerabilidad depende básicamente de dos factores. Primero, de qué tan sensible es su empresa al aumento de costos. Y segundo, de cuál es la capacidad que tiene su empresa para poder transferir esos costos a sus clientes o consumidores. Vean, el primer factor es relativamente obvio. La mayoría de las empresas lo tienen muy claro, ¿no? Es decir, pero el segundo factor, no necesariamente. Sucede que muchas empresas piensan que tienen la capacidad de transferir sus costos a los clientes y consumidores, cuando en realidad esto no es tan cierto. O al contrario, algunas empresas piensan que si suben los precios, sus ventas se van a caer. Sin embargo, esto no siempre es así. Sobre todo si el aumento de precios se hace en forma científica. Entonces, evalúe la vulnerabilidad ante la inflación de su portafolio de productos o unidades de negocio para que entienda profundamente cómo afecta la inflación su negocio. Segundo consejo, vean, no suba los precios de manera uniforme. Esto es lo que nosotros llamamos aumentar los precios de la forma como uno le pone la mantequilla a una tostada, que esparce el aumento de precios a todos los productos de portafolio por igual. Le recomendamos que su empresa haga una matriz donde evalúe el valor del producto, que puede ser diferenciado o comoditizado, y evalúe el tipo de producto, es decir, si es un producto core o se trata de un producto complementario. Basados en esta matriz, usted puede darse cuenta que existen productos que son diferenciados y son productos complementarios. Los clientes generalmente tienen una menor sensibilidad al precio de estos productos y usted puede aumentarles el precio sin problema. Por el contrario, si usted tiene un producto que es core y es comoditizado, sus clientes serán muy sensibles a cualquier aumento de precios y debería de pensarlo dos veces antes de aumentar los precios. Antes de subir los precios de manera uniforme, evite fijar precios con base al feeling, cuantifique el valor y mida las elasticidades. Muy importante, vean, para que el aumento de precios sea exitoso, hay que entender en qué segmentos y productos tienen más oportunidad de subir los precios. Esto dependerá de muchos aspectos, como por ejemplo la elasticidad de la demanda, su posición dentro del segmento y la presión competitiva que está experimentando. Por ejemplo, el aumento de precios no debería ser el mismo para un producto donde usted es el líder de la categoría, tiene el liderazgo en precios y además una demanda relativamente inelástica, versus un producto que compite en una categoría donde el que es líder es la competencia, usted es seguidor de precios y además la demanda es elástica. Tercera recomendación, vean, ayuda mucho a evitar rechazos por parte de los clientes cuando se puede proporcionar una narrativa respaldada por números sobre las razones por las que los precios están aumentando. En general, los clientes son más receptivos cuando se les explica por qué. ¿Por qué les estamos pidiendo que paguen más? Vean este ejemplo, a mí me encanta. Esto es una pequeña empresa que vende masa y tortillas en Huachinango, México. Y ellos comunican de forma sencilla y directa la necesidad que tienen de realizar un aumento de precios y indican, y además, la fecha para que los clientes estén preparados. A escala global esto se repite y hay empresas que lo manejan muy bien, como por ejemplo Netflix. Ellos no solo anuncian los aumentos de precios con anticipación para dar tiempo a que los clientes se preparen, sino que además tratan de compensar ofreciendo
que no les van a variar su tarifa por los próximos 2 años, por ejemplo. Cuarta recomendación, ¿verdad? Definen metas realistas. ¿Recuerdan cuando previamente vimos que la primera causa del fracaso del aumento de precios era fijar metas demasiado ambiciosas? Bueno, antes de fijar la meta de un aumento de precios es necesario sincerar el número, y esto basado en la realidad del negocio. Vean, este es un ejemplo de un proyecto que recientemente terminamos, y este cliente tenía la intención de aumentar sus precios e inicialmente hizo el supuesto de que iba a aumentar el precio a todos los productos en todos los canales. Pero después de un análisis más detallado, descubrimos que en realidad solamente el 42% del volumen de ingresos de la empresa era elegible para un aumento de precios en los próximos 6 meses. Esto porque el cliente tenía contratos con canales y con distribuidores y con cadenas que no le permitían aumentar sus precios en el momento que el cliente quisiera, sino sujeto a las fechas de revisión según los contratos. Bueno, otra forma de aumentar los precios es hacer combos o bundles, donde se combinan diferentes elementos para agregar valor a la oferta. Ven esta comunicación de precios de la empresa Corona en Colombia, que ofrece un combo de sanitario con lavamanos y mueble de baño. La idea fundamental detrás de los combos es ofrecer un precio atractivo por un paquete o grupo de productos por los que las personas tienen diferentes niveles de disponibilidad a pagar, haciendo que la percepción del descuento se traslade hacia el artículo sobre el cual existe la mayor intención de compra. Vean, hay clientes que quieren comprar un sanitario y tienen una cierta disponibilidad a pagar por ese artículo. Sucede lo mismo con el lavamanos y con el mueble. Ahora, al unir los 3 productos en un combo, ofrecer un precio atractivo por el paquete, Corona podrá venderle un lavamanos y un mueble de baño a quienes tenían la intención de comprar el sanitario, y sanitarios a quienes tenían la intención de comprar lavamanos o un mueble. De esta forma aumenta el volumen de ventas de cada uno de los artículos. Otra, gracias Mario, otra es considerar, otro consejo, perdón, es considerar aumentos indirectos. Son una alternativa importantísima que se puede utilizar. Vean, FedEx maneja muy bien este tipo de aumentos indirectos. Por lo general, ellos no aumentan sus precios base por envío de paquetes. Lo que hacen es aumentar las tarifas de recargo en el manejo de los paquetes. Esto es las tarifas por manejo de paquetes más grandes o más pesados o más urgentes. Lo mismo hacen las aerolíneas. Por ejemplo, no aumentan el costo de los tiquetes, pero sí aumentan el costo de registrar el equipaje o el costo de la segunda maleta. Bien. Ahora, bueno, también está el tema de los aumentos indirectos, lo que llamamos, esto es, en realidad es como descombotizar, pasar del todo incluido a pago por uso. A la hora de considerar aumentos de precios indirectos, también piense en este modelo. Su empresa puede reconfigurar la oferta para que tenga un paquete estándar de productos o servicios y que cualquier desviación del estándar tenga que pagar un precio extra. Existe, en este ejemplo, perdón, vemos una lista de precios que varía dependiendo de cambios en el paquete, en el tamaño del pedido, en el tipo de entrega, en el servicio técnico, si es que se necesita. En las circunstancias que vivimos, es importante que su empresa identifique cuáles son esos cargos o fees que puede cobrar y los valores agregados por los que puede cobrar. En esto, bueno, los bancos, todos sabemos, y las instituciones financieras son especialistas. Y prácticamente cualquier extra que puedan cobrar, lo van a cobrar. Como por ejemplo, cuando le cobran a uno $10 por extenderle una carta de que uno es cliente del banco. Recuerde que los clientes tienen menor sensibilidad por los precios que están fuera del radar o los productos que están en lo que llamamos la cola larga del portafolio. Y ahora los voy a dejar de nuevo ya con Mario para escuchar la segunda parte de los consejos que tenemos para hoy.
Muchas gracias, Paul. Te comento que en este momento nos acompañan 121 personas de toda América Latina. De nuevo, muchas gracias por venir a este webinar. Esperamos crearles mucho valor. Vean, si nos vamos al mundo de business to business, muchas empresas incluyen contingencias o cláusulas de aumento de precios en sus contratos, pero no las hacen cumplir con regularidad y es posible que ni siquiera las conozcan. Muchas de ellas no se hicieron cumplir también porque estábamos en pandemia. Entonces, vayan y verifiquen los términos del contrato para cada cliente y estimen cuánto se ganarían si los hacen cumplir y equipen a su fuerza de ventas con los datos y los guiones, los scripts para tener una conversación con los clientes, ¿verdad? Particularmente para los términos que podrían haberse omitido durante la pandemia, vale la pena alertar a los clientes ahora para evitar sorpresas desagradables en el futuro. Quiero compartirles un análisis que hicimos Paul y yo recientemente para un cliente en Sudamérica, donde descubrimos que había muchos clientes pequeños que pagaban un precio abajo del promedio del precio de la empresa. Es decir, que tenían precios iguales a los clientes grandes, que son los que aparecen a la derecha, que obviamente tienen ese precio porque le compraban un mayor volumen a la empresa. Entonces, ¿por qué sucede esto, verdad? Esto sucede porque a veces nadie tiene el tiempo de estar revisando si existe una consistencia en los precios entre los clientes, porque los sistemas de información de las empresas no muestran a veces este detalle y este nivel de granularidad, o simplemente porque la fuerza de ventas, ¿verdad? Tiene mucha flexibilidad para hacer cambios en las listas de precios. Es por esto que su empresa debe buscar sistemáticamente en dónde y a quién le puede aplicar un aumento de precios. Si nos vamos ahora al mundo del consumo masivo, es realmente muy común que las empresas fijen sus precios con base en lo que se conoce como precios mágicos. Los precios mágicos son esos precios que se redondean para facilitarle el pago al consumidor. Los vemos en el canal tradicional generalmente cuando hay una golosina, un jugo que tiene el precio exacto de la moneda que típicamente le dan a un niño para que compre, digamos, en la escuela. En este ejemplo, aquí a la izquierda podemos ver los precios redondeados hasta un máximo de $8. Muchas empresas no quieren cruzar estos precios mágicos por el temor que decía Paul de perder volumen. Sin embargo, si lo hacen, tienen la oportunidad para crear un crecimiento de los precios en el futuro, como se ve al lado derecho. Entonces, establecer nuevos precios de lista estratégicamente por encima de esos precios mágicos puede motivar a los competidores, a los mismos detallistas a mover las categorías a bandas de precios mucho más altas. Y también esto le ayuda a usted a mejorar su realización de precios en el corto plazo y abre en el largo plazo un espacio para un mayor crecimiento. Hay ocasiones cuando las empresas tienen varias listas de precios, por ejemplo, para diferentes canales o diferentes clientes, y es necesario hacer un aumento de precios, ¿verdad? Para clientes en un canal específico. Cuando tenemos que hacer estos ajustes de precios, debemos, ¿verdad? Y son muy grandes y tienen el potencial de producir resistencia a parte de nuestros clientes, ¿verdad? Es muy conveniente desarrollar planes de migración, ¿verdad? A través del tiempo, para que se haga paulatinamente y los clientes lo vayan asimilando. Entonces, no olviden siempre involucrar al área de ventas, al área comercial, para identificar, digamos, qué tan fácil es un aumento, ¿verdad? ¿Cuál es lo que llamamos nosotros la facilidad del aumento para cada cliente y canal? Y definir metas muy específicas de aumento para diferentes clientes. Y llegando a los últimos consejos, haga lo que haga, es súper importante que su empresa sea consciente de qué están haciendo sus competidores. Si los competidores están subiendo los precios, entonces a usted le va a resultar más fácil subir precios. Entonces, no olviden evaluar cómo están reaccionando sus competidores al aumento de precios y ver cómo, o si ellos no están, si ellos, digamos, aumentaron precios, usted podría no aumentarlos para robarle clientes, ¿verdad? Entonces, y finalmente, ¿verdad? El último consejo es monitorear de forma estricta el aumento de precios y hacer que la gente sea responsable en tiempo real.
Vean, este es un ejemplo que nosotros hicimos para una compañía multinacional en América Latina y es porque en la mayoría de los casos los aumentos de precios no logran los resultados esperados, ¿verdad? Y es por una implementación inadecuada. Para evitar eso es necesario contar con indicadores, tableros que permitan ver si se han cumplido las metas de aumentos de precios y que tengamos visibilidad de las personas responsables en cada país, en cada categoría, en cada canal. Entonces, en este ejemplo que ven ustedes aquí, Paul y yo implementamos una matriz que mostraba cuáles eran los países que habían cumplido con la meta de aumento y la contribución que cada uno estaba haciendo a la meta. Entonces, esta información se revisaba semanalmente en una reunión de alto nivel, ¿verdad? Donde los responsables debían definir planes de acción en caso que no estuvieran alcanzando las metas de aumento de los precios de la empresa. Ahora tenemos una pregunta para ustedes. Considerando que nunca es fácil aumentar los precios, nos gustaría preguntarles qué es lo que más les preocupa a ustedes de aumentar los precios. ¿Es la caída en las ventas, como decía Paul, que se caiga el volumen? ¿Es que entrar en una guerra de precios con los competidores? ¿Es perder a clientes o que se dañe la imagen de su empresa? Aquí pueden ustedes contestar todas las que quieran. Vamos a compartirle en estos momentos. Y de nuevo, por favor, pueden contestar todas las que quieran. Vamos a ver, Paul, qué no deja dormir a la gente en términos del aumento de precios. Interesante, sí. Esta es de las preguntas que estoy esperando la respuesta con más anticipación. O sea, más curiosidad, ¿no? Es decir, realmente entender cuál es el temor más grande, ¿no? Es decir, no, nunca es fácil aumentar precios, pero sí hay muchas razones diferentes para... Paul ya contestó la mayoría. Voy a Okay, detenerla y compartir los resultados. Vean qué buenísimo. interesante. Ujú, Prácticamente muy empatados. Número uno, la pérdida de clientes ujú, y número dos, la caída de ventas. ujú, Cada uno llegando a niveles de 70%. ujú. Después seguido por el miedo de entrar en una guerra de precios y con menos importancia, solo el 8% de ustedes dañar la imagen de la empresa. Entonces, Interesante. sí, Ujú. muchas gracias por compartir esas respuestas. Así es. Paul, ¿por qué no nos contás sobre un caso práctico que les prometimos a ellos al principio de cómo una empresa puede aumentar sus precios de una forma efectiva? Sí, claro, Mario, con todo gusto. Vean, este es el caso de un cliente al que le ayudamos a hacer un aumento de precios recientemente, hace unos pocos meses. Este cliente en particular nos buscó y con una situación que decía, mire, yo tengo ya 3 años y pico de no hacer un solo aumento de precios y necesito hacer aumento de precios. Y el cliente estaba pensando en aumentar sus precios 10%. O sea, su intención era un aumento de 10% en todas sus líneas de productos. Eh, pero tenía la inquietud de, como ustedes manifestaron, de que esto podía alejar a sus clientes, que el volumen se iba a caer, y decidió pues hacerlo de manera científica y por eso nos buscó. Nosotros le planteamos hacer un estudio de la elasticidad de la demanda. Hicimos un estudio que se llama Monádico, donde logramos demostrar que si ellos hubieran aumentado sus precios 10% a través de todo el portafolio como pensaban, hubieran perdido una cantidad enorme de clientes, hubieran perdido muchísimas ventas, hubiera sido un gran error. Eh, entonces, bueno, como parte del hallazgo del estudio, nos dimos cuenta de que esta elasticidad dependía de muchos factores y entonces empezamos más bien a jugar con la arquitectura de los productos y logramos reconfigurar la oferta, de manera que el efecto final fue un aumento de 6.2 a los clientes actuales y de 10% para clientes nuevos, pero fue un aumento eh,
que no se sintió como nosotros decimos, en realidad fue como agrandar los combos, donde el pago por unidad se mantenía relativamente estable, pero me vendían un combo un poquitito más grande. De esta manera, bueno, lograron implementar exitosamente el aumento, y no solo eso, sino que no perdieron un solo cliente. Y más bien nos habían comentado la última vez que conversamos con ellos de que su base de clientes seguía creciendo de manera muy saludable. Entonces, ahí lo tienen, o sea, se puede hacer. Hay que entender muy bien la naturaleza de la demanda, hay que entender la elasticidad, hay que entender la arquitectura de precios de la oferta, y jugando con todos estos elementos de manera científica, se puede reconfigurar para poder hacer el aumento de manera exitosa. Paul, una pregunta, si los participantes a este webinar tuvieran que pensar en cómo hacer un aumento de precios de forma científica, digamos, ¿cuál es ese proceso que vos les sugerirías navegar? Sí, por lo general, bueno, tenemos un proceso que llamamos pues, sistema Topline para lanzar un aumento de precios exitoso. Este proceso se divide como en tres grandes pasos. Un primer paso que se llama definir, el segundo es preparar y el tercero es ejecutar. En la etapa de definir, en realidad lo que hay que hacer es definir el aumento de precios. Aquí hay varias cositas que hay que hacerle doble clic. Primero hay que ver el Pareto, ¿verdad? Considerar únicamente las ventas relevantes a las que se les puede aplicar ese aumento de precios. También está el tema de la cola larga, ¿verdad? Hay mucho más potencial de aumento de precios en lo que llamamos la cola larga. La cola larga son productos que no necesariamente tienen mucha frecuencia de venta, pero donde sí hay poca sensibilidad y poco conocimiento de precio. Y ahí podemos marginar un poco más. Y también definir segmentos de clientes y canales donde sea más fácil hacer este aumento de precios. Luego, en la etapa de preparación, importante, hay que definir reglas claras de aprobación en caso de que no se cumpla la meta. Esto es importantísimo, porque muchas veces damos el banderazo de salida y nunca previmos excepciones, nunca previmos qué pasa si. Esto hay que dejarlo todo definido con anticipación. Hay que plantear, bueno, recompensar a la fuerza de ventas por aumento de precios exitosos. El éxito se debe compartir y hay que premiar a todos. Hay que saber comunicar esa justificación para el aumento de precios. Esa comunicación tiene que hacerse internamente y externamente. Y luego ya ejecutar, donde, bueno, los vendedores deberían de tener guías de argumentos y un mapa de negociación para poder ir a negociar los nuevos precios, y asegurarse de que haya total transparencia en el estatus de la ejecución. Esto es importante. Hay que monitorear muy estrictamente cómo avanza el aumento y hacer que las personas sean responsables en tiempo real. Y muy importante, poder reaccionar de manera inmediata a desviaciones en las metas. Bueno, y ahora los dejo con Mario, que nos va a hacer un resumen de todos los consejos que les hemos compartido en este webinario. Muchas gracias, Paul. Ya llegamos a los 45 minutos y vamos a hacer el resumen para entrar a una etapa de preguntas y respuestas antes de llegar a la hora. Entonces, para resumir, hoy les regalamos un salvavidas con 12 consejos prácticos para que ustedes aumenten el nivel de éxito en sus aumentos de precio. Entonces, estos consejos son: evalúe la vulnerabilidad ante la inflación. Paul nos mostró una matriz. No suba los precios de manera uniforme, el efecto de la tostada y la mantequilla. Dé una explicación a sus clientes, como aquella empresa de tortillas y masa lo hizo. Defina metas realistas. Combine elementos para agregar valor. Considere aumentos indirectos, como lo hace FedEx. Aplique lo que ya está en el contrato, sobre todo empresas B2B. Ajuste las condiciones de clientes pequeños. Ajuste por encima los precios mágicos. Defina planes de migración cuando el aumento es muy grande. Vigile lo que están haciendo sus competidores y monitoree en tiempo real la efectividad
del aumento. Ujú. Ahora, ¿vale la pena realmente hacer un esfuerzo por aumentar los precios de una forma científica? Nosotros creemos que sí. Según la experiencia que hemos tenido en proyectos de consultoría en América Latina en gestión de precios, el retorno sobre la inversión, el ROI que obtienen los clientes es al menos 1 a 10. Es decir, por cada dólar que nuestros clientes invierten en proyectos de pricing, obtienen al menos $10 de retorno sobre inversión. Y esto sucede en plazos muy cortos, generalmente 6 meses a menos de un año. Ujú. Bien, bueno, para ir terminando, nos gustaría compartirles qué es lo que hacemos nosotros para ayudar a las empresas a mejorar su rentabilidad a través de la gestión de precios. Así rápidamente les comento, tenemos modelos de innovación y gestión de precios como Revenue Growth Management, o estudios de investigación en precios para medir la disponibilidad a pagar por parte de los clientes, la elasticidad de la demanda también, o por medio de procesos de automatización para la gestión de precios, ya sea a través de algoritmos o con paquetes de software. Y finalmente, educando y capacitando al talento interno de nuestros clientes para alcanzar la excelencia en la gestión de precios. Antes de terminar, queremos nada más invitarlos que visiten nuestra página web, topline.com, así como están escrito en pantalla con los guioncitos. Y ahí van a encontrar más información sobre nuestros servicios, información sobre casos de éxito y con mucha frecuencia estamos publicando artículos de interés en nuestro blog. De hecho, este webinario lo vamos a estar colgando próximamente en la sección de recursos de nuestra página web. Por si alguno de ustedes lo quiere ver de nuevo, si desean consultar alguno de estos consejos en particular o si quieren compartirlo con sus equipos de trabajo, ahí lo van a encontrar. Aquí tenemos los datos de contacto de Mario y míos. La idea es que si quieren los slides de la presentación que vimos hoy, con muchísimo gusto se los compartimos, son para ustedes. Nada más les pedimos que escaneen ese código QR que está ahí y nos ayuden con una pequeña encuesta. Nos dejan sus datos y con gusto a vuelta de correo les estamos enviando la presentación. Nos quedan unos 10 minutos. Fuimos súper eficientes el día de hoy y así es que vamos a aprovechar este espacio para contestar preguntas. Paul, estoy poniendo el link a la encuesta en el chat por si no les funciona, digamos, el QR con su teléfono, Okay. que puedan contestar la encuesta y darnos sus datos para recibir los slides de este webinar. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas y respuestas. Les pedimos que por favor lo hagan a través de la función de chat. Vamos a esperar a que algunos de ustedes vayan planteando sus preguntas para que Paul y yo las vayamos contestando aquí en línea. Vamos a darles un tiempito, Paul, para que nos vayan contestando, preguntando. De acuerdo. Ok, vamos a ver. Aquí hay una pregunta muy interesante, Paul, que nos preguntan, ¿qué proceso se debe seguir para saber cuál es el máximo que puedo aumentar? Si te parece, esa la puedo contestar yo. A ver, Vale. nosotros seguimos generalmente un proceso de 3 etapas. La primera etapa es, pues, número 1, hacer un benchmark de precios con la competencia. Para precisamente ver cómo está su empresa versus los competidores. Después se hace un estudio de medición de la disponibilidad a pagar, ¿verdad? Esto se puede hacer con diferentes técnicas como un conjoint análisis o un estudio monádico, ¿verdad?
Y finalmente, con esa información se define la estrategia de precios, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante poder configurar la oferta a través de combos, una metodología que llamamos Good, Better, Best, donde uno agarra los productos y saca diferentes versiones para poder capturar más valor de mercado. También uno puede pensar en diferentes modelos de monetización y lo que llamamos innovación en precios, ¿verdad? Entonces, al final, uno lo que tiene que definir es una arquitectura que incluya todos estos elementos, ¿verdad? Inclusive cómo hacer descuentos y cuándo hacer descuentos. Y con base en eso uno puede definir cuál es el aumento que uno debe hacer. Muchas compañías a veces dicen, necesito aumentar, creen que es un 5%, pero cuando se comparan con la competencia ven que había potencial de hacer más, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso como se hace. Entonces, benchmark de precios con la competencia, medir disponibilidad a pagar y después definir una estrategia de precios con esa información. Correcto. Paul, aquí veo que están haciendo una pregunta que creo que vos podrías contestar. Dice, ¿cómo sé yo que si aumento precios no voy a perder el volumen? Lo que vos decías. Sí, bueno, eso no se puede garantizar. La verdad es que la demanda es elástica. Esa es la naturaleza de la demanda y el hecho de que la demanda sea elástica significa que si el precio sube, el volumen baja y al revés, si el precio baja, el volumen sube. Pero no hay que tener miedo a que el volumen suba o baja. Lo que hay que ver en realidad es qué pasa con la rentabilidad, lo que Mario y yo llamamos el P por Q, ¿verdad? El precio por la cantidad. Eh, es posible que tener una rentabilidad mayor, pero con un volumen más pequeño, genere, perdón, tener un precio mayor con un volumen más pequeño genere una rentabilidad mayor. Entonces, muchas veces estamos viendo el volumen y preocupados por el volumen, tal vez nos miden por el volumen y eso es una dificultad, pero en realidad hay que estar viendo la rentabilidad y entender, bueno, que a veces, aunque el volumen baje por efecto del aumento en el precio, el efecto final esperado y deseado es en la rentabilidad y ese va a ser positivo. Entonces, eh, y para poder hacer esto de manera científica, porque no es como que hacer así y bueno, voy a subir el precio y esperar a ver qué pasa, para no llevarse sorpresas, es total y absolutamente necesario conocer la elasticidad de la demanda. No hay forma de poder optimizar el precio si uno no conoce la elasticidad. Y la elasticidad en realidad se puede calcular a partir de diferentes fuentes, se puede hacer hasta de información interna a veces, si es posible, y si no es de información interna, pues se puede ir con clientes o con consumidores, hacer estudiecitos de precios, y si no fuera posible, a veces hay industrias donde ni siquiera se puede hacer un aumentos de precios, entonces se puede jugar con experimentos de precios. Constantemente nosotros, es parte de nuestro trabajo, estamos midiendo elasticidades y calculando curvas de demanda, y esta es la información básica para poder luego gestionar el precio y eso significa entender muy bien cómo hacer estos aumentos de precio. Muchas gracias, Paul. Aquí veo una pregunta muy relacionada de Jorge Cordero con esto que nos pregunta lo que acabas de decir, de qué forma conocen cuáles son los factores que afectan la elasticidad de la demanda. Nosotros no estudiamos los factores que afectan la elasticidad de la demanda, sino que nosotros la medimos, digamos, porque a veces son muchos factores, simplemente la medimos y puede ser con datos internos de transacciones, ¿verdad? O con estudios de disponibilidad a pagar, como el conjoint analysis. Así es. Aquí, sí, dale, Paul. No, y las empresas que también incorporan esta práctica de medir la elasticidad pueden ir midiéndola a través del tiempo y ver cómo va cambiando, porque la elasticidad tiende a cambiar a través del tiempo. Entonces, tal vez no hay que preocuparse mucho por cuáles son los factores si al final yo tengo una buena medición de qué es lo que está pasando. Exacto. Julián Ramírez nos pregunta cómo gestionar el aumento de precios de servicios digitales si mis sistemas son rígidos y no dinámicos. Y también nos dice algo parecido Marco Amador, ¿qué tan recomendable es aplicar un sistema de microaumentos periódicos mensuales
según la volatilidad de los insumos que son muy sensibles al tipo de cambio y a los combustibles. Yo si te parece, voy a dar una primera respuesta, Paul. El tema de los sistemas de gestión de precios se las trae, ¿verdad? Para muchas empresas, digamos, ya Excel no es la herramienta más adecuada. Y a veces el ERP, digamos, el sistema para gestionar la empresa no tiene esa funcionalidad o es demasiado cara, digamos, adquirir el módulo de precios del ERP. Entonces, muchas empresas tienen que migrar a un software especializado, ¿verdad? Que permite gestionar los precios de forma dinámica y con menos errores. Entonces, Marco pregunta, ¿es recomendable aplicar un sistema de microaumentos? Bueno, tendríamos que entender la industria, pero muchas empresas, como por ejemplo Uber, tienen precios dinámicos y creemos que los precios dinámicos es hacia donde todas las empresas deberían ir migrando, ¿verdad? De acuerdo con vos. El precio dinámico es como el nirvana del pricing. Ahora, llegar allá no es fácil. Y muchas veces pensamos en a qué velocidad debería de hacerlo, pero antes de poder lograr esa velocidad, también a veces hay que trabajar en los fundamentos, en los básicos, en los procesos. Y una vez que está todo realmente preparado, entonces pues, podemos empezar a agregar herramientas que nos van a dar velocidad. Buenísimo. Paul, prácticamente ya estamos sobre la hora, entonces, si les parece, ahí les quedan nuestros datos de contacto. Tal vez sí. Sí, si pones el último slide donde están los datos de contacto. Vamos a ponerle nuestros datos de contacto, ahí lo están viendo, ¿verdad? Exacto. Recuerden que si quieren los slides, con muchísimo gusto se los compartimos, escaneen ese código QR o van al link que está ahí, que igual Mario lo puso en el chat, llenan una pequeñita encuesta, nos dejan sus datos y a vuelta de correo les enviamos los slides. Y agradecerles muchísimo por su participación hoy. Les agradecemos si nos llenan la encuesta para recibir retroalimentación, si estos eventos les están agregando valor. La verdad es que el propósito que tenemos, Paul y yo, es ayudar a su empresa a cobrar el precio que se merece por el valor que entrega. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Listo. Gracias a todos.